Feliz y bendecido domingo para todos ustedes, estimados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quien les habla es el pastor Irvil Villarruel y vamos hoy a hablar del tema que lleva como título De lo que tengo te doy, basado en Hechos capítulo 3 versículos 1 hasta el 10, que nos dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos en él, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Todos los días era traído a la puerta del templo un cojo para pedir limosna. Es una historia que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, quizás los que tenemos un poco tiempo en el Evangelio. El nombre de la puerta era La Hermosa. Esta era una puerta favorita de muchos en la ciudad de Jerusalén. También se le llamaba o se le conocía también como la puerta de Nicanor. En el tiempo de Cristo había muchos limosneros y era costumbre de la gente dar limosnas a los limosneros, a las personas que tenían lepra, a los que estaban en la calle, a los que estaban enfermos, a aquellos mendigos. Esa era una costumbre, incluso era una costumbre muy piadosa en el pueblo de Israel. Ellos no podían dar lo que no tenían, hablando de Pedro y Juan, porque Pedro y Juan le dijeron claramente: no tenemos dinero, pero sí tenían algo de mucho más valor que el dinero, y las cosas materiales. Tenían el Evangelio de Cristo en su corazón. Ahora, ellos le dieron algo maravilloso a este hombre y pudieron hacer algo maravilloso por la vida de esta persona. ¿Y tú qué tienes para dar? Nosotros podemos dar esperanza al mundo caído. Eso lo podemos ver en el versículo 4. Pedro, con Juan fijando los ojos en él, les dijo: míranos. Era un lugar apropiado para mendigar, porque por allí pasaban muchas personas que iban camino a la adoración, y era probable que la gente no los ignorara. Aún así, en un lugar tan lleno de gente, el pedido de dinero debe haber sido una petición infructuosa en muchos momentos, porque tanta gente que entraba y salía quizás lo podían ignorar, y conociendo la condición de este hombre, posiblemente muchas personas lo ignoraban para no tocarlo, porque se convertirían en impuros hasta la noche según la ley mosaica. Al ver esta situación, Pedro y Juan se detuvieron, y lo que pudo haber sido una sencilla ocasión de una caridad mecánica se volvió en un encuentro personal, en algo ya entre Pedro, Juan y ese hombre en relación con Dios. Como resultado, las expectativas del cojo fueron aumentadas, porque ellos le dijeron: míranos. Él le dijo: míranos, es decir, que llamó la atención de esta persona, pero el cojo vio que había esperanza en estas dos personas. Un buen cristiano, un buen discípulo de Jesucristo, un buen mayordomo está dispuesto a siempre llevar la esperanza eterna a aquellos que no la tienen. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esta es la real condición actual de este mundo, un mundo sin esperanza. Un mundo que se está viendo que se está llevando a la eternidad a muchas personas por la enfermedad, por la pandemia, por la inseguridad, por muchas cosas, por muchas otras cosas, y está viendo que no hay esperanza. Para el mundo se le agotó la esperanza. No hay esperanza en el dinero, no hay esperanza en la economía, no hay esperanza que el mundo cambie, no hay esperanza en los políticos, no hay esperanza en nadie, pero sí hay una esperanza en la cual nosotros debemos afianzar la fe en la gente, que es la esperanza en Jesucristo.
La gente siempre va a esperar algo de nosotros. Como cristianos y como hijos de Dios, la gente va a ver que en nosotros hay algo, una pequeña luz de esperanza. Por eso se acercan y piden oración. Por eso nos dicen, ore por nosotros. Por eso nos dicen, oye, díganle a fulano de tal, háblenle de Jesucristo, porque saben que hay una esperanza. Ahora miremos el versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Estuvo atento porque había en su corazón, en sus ojos brillaron porque había una pequeña luz de esperanza. Es hora de que podamos mirar a los ojos a la gente y darle esa esperanza que tanto necesita. Es hora de mirar a los ojos a las personas que están en la calle, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, incluso a nuestros familiares, que es tan difícil predicarle a un familiar de uno, pero mírelo a los ojos y dígale que en Jesucristo hay esperanza. ¿Qué más puedes dar? Podemos dar sanidad a un mundo enfermo por el pecado, según el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Leemos en Hechos capítulo 2 del 44 al 47, vemos como los cristianos vendían sus propiedades manifestando que no había apego a las cosas materiales. Y eso es precisamente lo que está demostrando Pedro y Juan aquí, que no había apego a las cosas materiales, porque este hombre está buscando algo material, pero ellos le tenían algo mejor, le tenían algo reservado, que era su sanidad física y su sanidad espiritual. Los cristianos tenían algo mejor que compartir, y los cristianos de hoy también tenemos lo mejor que compartir, que es a Jesucristo nuestro Salvador. Lo que Pedro tenía y lo que le dio era la plenitud que llega por medio de la fe en el nombre de Jesucristo. Cuando nos acercamos a la persona, una persona que tiene la esperanza de que se le pueda solucionar su problema, lo que nosotros le llevamos es la sanidad espiritual. Pero eso solamente se recibe con fe en Jesucristo. No es algo que viene por sí solo, sino que con la fe que yo tengo, puedo recibir ese don de Dios, ese regalo de Dios. Recordemos que ellos no podían dar lo que no tenían. Ellos dijeron claramente, no tenemos oro ni plata, pero sí tenían algo mejor. Juan y Pedro tenían para dar sanidad divina por medio de la fe en Jesucristo. Y también nosotros tenemos esa capacidad de dar sanidad por medio de la fe en Jesucristo. Si vemos al pecado como una enfermedad, podemos decir que el mundo está enfermo por el pecado. Dios nos ha dado la medicina a nosotros, sus hijos. Dios nos ha dado la medicina a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que hemos recibido como Señor y el Salvador, aquella medicina que cura al pecador de su terrible enfermedad. Esa medicina es su palabra. Esa medicina la encontramos allí en la palabra de Dios, porque esa medicina es Jesucristo, porque Él es la palabra bendita, la palabra que da vida, la palabra que sana, la palabra que restaura, la palabra que vuelve a levantar al caído. Como buen mayordomo, como buen cristiano, yo debo estar dispuesto a llevar esa medicina a todo aquel que esté necesitado de la sanidad divina. Isaías 53:5 nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sabemos claramente que este pasaje no habla de sanidad física, sino que habla de la sanidad del pecado, de la sanidad espiritual, porque ese es el contexto en que está basado este capítulo. Pero también podemos nosotros decir que Dios también se interesa por la sanidad física del ser humano. Por supuesto que sí, porque si Dios no se hubiese interesado, Jesucristo no se hubiese interesado por aquellas personas a quienes le hizo el milagro por la sanidad física, no los hubiese sanado. Pero sí se interesó por ello, pero está más interesado por la sanidad espiritual. Hoy el mundo tiene una mano extendida hacia nosotros, clamando por sanidad espiritual. La mano del mundo está extendida hacia la iglesia, está extendida, está levantada para que alguien lo levante, para que alguien le haga algo. Es nuestra oportunidad de llevar un evangelio de sanidad. ¿Qué más puedes dar? ¿Qué más crees tú que puedes dar? Podemos dar libertad. Y lo vemos en el versículo 6. Levántate y anda. Fíjense que era un hombre que dependía de la ayuda de algunas personas, según lo vemos en el versículo 2. Todos los días era llevado por alguien que lo colocaba cerca de la puerta para que pidiera limosna. No se podía valer por sí solo. No se podía valer por sí mismo. Era una persona que estaba presa en sí mismo. Esa enfermedad, esa minusvalía era su propia cárcel en su propia vida. Estaba preso en sí mismo. Y no solo eso, sino que los lisiados en el Medio Oriente no eran personas aceptadas del todo en la sociedad
sociedad. Eran personas de segunda y tercera categoría. Eran personas que estorbaban, eran personas que fastidiaban, como lo vemos muchas veces también en el día de hoy en nuestras sociedades. Pero esta persona tenía la esperanza. Esta persona tenía la esperanza de que algo bueno iba a suceder. Era un hombre cautivo de su desgracia y de su propia enfermedad. Ahora, si vemos el pecado como un sistema, podemos decir que el mundo está esclavizado por el pecado. Como dice Lucas en 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Esa fue la función de Jesucristo aquí en la tierra. También sigue siendo la función de la iglesia en el día de hoy. Llevar libertad a los cautivos, dar libertad a los que están presos en las cautividades, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué estamos dando a las personas en el día de hoy? ¿Estamos dándole problemas? ¿Estamos dándole dificultades? Démosle la palabra del Señor para que sean libres definitivamente. Si usted y yo somos buenos cristianos, llevaremos ese mensaje, pues Dios nos los ha dado y hay que compartirlo a toda criatura. ¿Qué más puedes dar? ¿Qué otra cosa tú puedes dar? ¿Sabes qué podemos dar? Podemos dar apoyo a las personas según el versículo 7. Este versículo 7 que nos dice de la siguiente manera, que dice así: y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Este no es un encuentro cualquiera. Esto no fue un encuentro fortuito. Dios en sus planes ya tenía preparado esta situación. Este era un encuentro netamente personal, porque Él lo miró a los ojos. Hubo un contacto visual al principio y después ahora hay un contacto físico. Lo que no se permitía, porque los lisiados no se podían tocar, no se podían acercar, porque como dice la ley mosaica, quedaban impuros hasta la noche. Pedro lo toma de la mano y lo levanta. Tuvo que recibir un apoyo, por supuesto, porque no se podía levantar por sí solo. Necesitó la ayuda de alguien para hacer lo que él no podía hacer. Por sí solo no lo podía hacer. Ahora nosotros vemos un milagro aquí en este lugar. Vemos un milagro que está sucediendo aquí, y el milagro está en la obediencia de este hombre. El milagro está en que este hombre no se amilanó, no dijo que no se podía levantar, sino que extendió su mano, tomó la mano de Pedro, este lo apoyó, se levantó y ocurrió el milagro. Le creyó y sus pies y sus tobillos fueron afirmados. Hoy el mundo necesita ver un milagro. Sí, pero ese milagro es por fe. Ese milagro no viene por sí solo. Cada quien debe creer, y debe creer no a su manera, sino creer verdaderamente en el Hijo de Dios. Hoy más que nunca, nuestras generaciones necesitan el apoyo de alguien. Nuestros jóvenes necesitan el apoyo de sus padres y de sus amigos. Nuestros ancianos, hoy muchos de ellos abandonados en asilos, muchos de ellos abandonados en sus casas, muchos de ellos dejados por sus hijos que se fueron a otros países y tienen que vivir con los nietos aquí, volver a criar, ya no están para eso. Tenemos que apoyarles. Deben tener el apoyo de sus hijos que están fuera, deben tener el apoyo de sus nietos que están aquí dentro, pero también deben tener el apoyo de la iglesia y de la sociedad. Los desamparados necesitan el apoyo de una sociedad que cada día los rechaza. Hay muchos desamparados espirituales que la iglesia también ha desechado y que nosotros hoy debemos atraerlos con lazos de amor a los pies de Cristo. Los que se están perdiendo en los vicios, en el pecado, necesitan el apoyo de una iglesia. Bien como lo dice la canción, yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, libere al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que haga la verdad. Que ame la verdad. Esa es la iglesia que necesitamos ver en el día de hoy. No una iglesia pasiva, no una iglesia escondida, no una iglesia sumergida en sus propios asuntos, sino sumergida en el problema del mundo que es el pecado. Dale una mano al que está caído. No lo hundas más. Si somos buenos mayordomos, si somos buenos cristianos, daremos el apoyo a aquel que lo necesita. ¿Qué más puedes dar? ¿Qué otra cosa tú crees que puede dar? Podemos llevar alegría a un mundo triste. Versículo 8 que nos dice: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Este era un hombre que era llevado no solo
que caminó, sino que dio saltos de alegría alabando a Dios. Esto debió ser un acto indecoroso para los presentes justo en la puerta del templo. Imagínense ustedes, un hombre pidiendo limosna, un hombre sucio, un hombre que era desechado por la sociedad, entra al templo, salta, grita, alabando a Dios. Imagínense el qué dirán, pero esto no le importó. No se dejó llevar por el qué dirán, sino que la alegría fue superior a las leyes de aquel entonces. Recuerda que era paralítico de nacimiento. Recuerde que era un hombre que no se podía valer por sí solo, pero la alegría lo invadió, y es la alegría que nosotros debemos llevar al mundo. La alegría es una de las tantas emociones que experimenta el ser humano. Generalmente está originada por un sentimiento placentero o por una relación con alguna persona o cosa que manifiesta este tipo de emoción y que nos las contagia viviéndola como si fuera propia. Una persona que ha estado enferma durante tanto tiempo ha sido sanada. ¿Qué reacción cree usted que debemos esperar? ¿Qué reacción cree usted que deba tener esa persona? ¿Una reacción de pasividad? ¿Una reacción de tristeza? Por supuesto que no. Debe haber alegría. Cuando el hombre que está en el pecado, cuando el ser humano que está abatido por el pecado, esclavizado en el pecado, recibe a Jesucristo en su corazón, dice la palabra del Señor que hay gozo en el cielo, y debe haber gozo también en esa persona porque ha sido liberada del pecado, ha sido liberada de la esclavitud del pecado y de la oscuridad, y ahora es llevada con alegría a la presencia del Señor. Llevemos alegría a nuestros hogares, llevemos alegría a nuestras esposas, a los esposos, a nuestros hijos. Llevemos alegría a este mundo amargado por el peso de su pecado. Llevemos alegría a nuestras iglesias para así vivir como nos dice la palabra del Señor, juntos en armonía. ¿Qué nos enseña la palabra de hoy? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos podemos llevar? No podemos dar lo que no tenemos. Si yo no tengo alegría, yo no puedo dar alegría. Yo debo dar todo aquello que Dios me ha dado. Dios quiere darnos lo que no tenemos: amor, paciencia, pasión por las cosas suyas, compasión por los que están perdidos espiritualmente, deseos de servirle a Él y de adorarle. Dios quiere darnos todas las cosas. Dios quiere darnos todas esas herramientas. Solamente disponemos de nuestros corazones para recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Qué esperas tú para recibir el don de Dios? Él espera que demos aquello que Él nos dará. Sabemos que no tenemos oro y plata, no lo tenemos. Sabemos que tenemos situaciones económicas bien difíciles, pero tenemos algo más importante. Tenemos a Jesucristo el Señor, y Él es el mejor regalo, y es lo mejor que podemos compartir con este mundo que está desesperanzado. Algo bueno te va a pasar en el día de hoy. Algo bueno te va a pasar a ti, pero para poder recibir hay que dar, y tenemos que dar, y tenemos mucho para dar, porque Dios nos ha capacitado con muchas cosas hermosas. Amados hermanos, de lo que tengo te doy, basado en Hechos capítulo 3, versículos 1 hasta el 10. ¿Qué tienes en tus manos? Dios te ha dado muchas cosas para compartir. Vamos a orarle al Señor. Padre amado, muchas gracias. Gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Gracias por tu verdad que es expuesta, Señor. Y gracias porque sabemos que no volverá a ti vacía. Tú, Señor, nos enseñas a través de esta palabra, de esta lectura, de esta porción de la Biblia, Señor, que has puesto tantas cosas en nuestras manos. Así como Pedro y Juan sabían que económicamente no podían resolver la situación de este hombre, pero sabían que podían resolverla espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús, tenemos en nuestras manos, Señor, todo el recurso espiritual para poder llevar sanidad, alegría, amor, y llevar todas estas cosas maravillosas a un mundo, Señor, carente de todas ellas. Te pido en el nombre de Jesús que podamos cada día sembrar tu evangelio y llevar alegría, llevar esperanza, llevar sanidad a todo el mundo que lo necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amados amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Feliz domingo para todos.